Saludos de parte de Grant Thornton, su servidor Steven Oviedo. El día de hoy vamos a desarrollar otro de los webinars que corresponde a nuestro ciclo de conferencias de Grant Thornton de cara al cierre del 2020 para responder la pregunta de dónde saldrán los impuestos que el Estado necesita. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es fiscalidad internacional, intercambio de información de los bancos del exterior. Para eso tenemos el día de hoy a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, junto con don Rafael González, socio de Impuestos Ilegal, y don Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Tenemos especialidad en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y además consultoría en capital humano. Detallarles que este es el último webinar que vamos a realizar durante el 2020, pero para el 2021 venimos con este tipo de eventos a partir del día 14 de enero y tendremos a todos nuestros especialistas con temas muy importantes de cara al inicio del año, un año que obviamente tiene sus repercusiones con respecto a todo lo que ha acontecido en el 2020 y además tendremos otros proyectos que les estaremos anunciando con anticipación. Además, recordarles que pueden ir dejando sus consultas y al final de este webinar, tanto don Germán, don Rafael y don Mario les van a responder sus respectivas preguntas. Además, este webinar y todos los que hemos realizado durante el 2020, más de 50, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica e instarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Pero sin más, vamos a iniciar el día de hoy y le voy a dar la palabra a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Saludos, don Germán. Gracias, Steven. Buenos días a todos los que nos escuchan, a don Rafa, don Mario, hoy que están acá con nosotros en este jueves 10 de diciembre. Hoy con este evento importante de cierre ya de esta carrerilla de seminarios, de charlas que les dimos con el cierre fiscal y un poco buscando responder a la pregunta, como decía Steven, de dónde saldrán los impuestos que el Estado necesita, dado los déficits fiscal que ya todos conocemos que ha sido noticia durante los últimos meses. Lógicamente muy agradecido este año con la presencia de todos ustedes en estos eventos, decirles que vamos a seguir con esta herramienta, con este ejercicio los jueves y posiblemente vamos a incorporar temas siempre importantes en la vida de ustedes de los impuestos, porque lo que les digo siempre es lo que procuramos en Grant Thornton. Nosotros tenemos la obligación de saber de impuestos, de estar al día actualizados, conocer las reformas, los nuevos criterios de Hacienda, la jurisprudencia, todo lo relevante para que usted pague el impuesto respectivo con las menores multas y en los tiempos correctos. Y para eso usted entonces nos da esa responsabilidad a nosotros y usted se dedica al negocio, a lo que tiene que hacer en el día a día para atender sus ventas, sus compras, la atención del personal y de sus clientes. Y que Grant Thornton sea su asesor de cabecera, un escritorio fuera de su oficina, hoy precisamente en temas de teletrabajo, pero que está ahí a una llamada, a un correo, a una conferencia telefónica donde le atendemos las dudas que usted necesite. Esa es la intención, eso fue lo que hicimos durante el año 20 y queremos seguir haciendo durante el año 21. Este tema es un tema cortito que les traemos el día de hoy, que va a desarrollar principalmente don Mario y don Rafa en el tema de la fiscalidad internacional y las consecuencias cuando uno tiene transacciones con países del exterior y que eso puede generar algún tipo de riesgo por intercambio de información. Y lo que queremos es que se tenga certeza, claridad total de qué pasa cuando yo manejo cuentas corrientes afuera o entidades en el exterior, qué es la repercusión que tengo para este cierre fiscal 2020. Así que los dejo con don Mario y don Rafa y le paso a Steven para que empecemos de una vez el evento. Gracias. Gracias, don Germán. Sí, ahora vamos a darle la palabra a don Mario Hidalgo, que va a estar junto con don Rafael González con todos los detalles de la presentación del tema del día de hoy. Saludos, don Mario. Buenos días, don Steven, don Germán, don Rafael y a todas las personas que tenemos el agrado de que nos acompañan el día de hoy, como muchos otros jueves y otras actividades que hemos
establecido y programado durante este año para compartir conocimiento con todos nuestros clientes, amigos y conocidos que pues nos favorecen, repito, con el seguimiento de estas actividades. Hoy el día tenemos la fiscalidad, un tema de fiscalidad internacional, en donde vamos a abordar o hacer precisiones sobre los principales instrumentos que existen en el entorno costarricense a efectos de gobernar, regular y establecer el tratamiento fiscal correcto cuando hay transacciones, como mencionaba don Germán, con entidades radicadas en el extranjero. Ya Costa Rica tiene 3 tratados internacionales para evitar la doble imposición internacional y uno cuarto que está ya casi en fase para hacer o entrar en vigor, y en consecuencia es importante porque las reglas que establece la cédula del impuesto sobre remesas al exterior en nuestro país ceden ante estas disposiciones. También es importante pues verlo desde la perspectiva de los bancos. Muchas de las actividades que realizan propios y extraños pues lo hacen a través de entidades financieras, y los bancos también forman un elemento importante en este proceso de la gestión de la información de trascendencia de carácter tributario para las diferentes gestiones. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con un tema relacionado con los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Vamos a repasar una serie de conceptos básicos y para que todos podamos manejar un lenguaje común. Sin antes, voy a cederle la palabra a don Rafael González para que haga algunas precisiones sobre este tema. No, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es importantísimo el que cerremos este ciclo de conferencias que hemos venido dando estos jueves con una realidad que no podemos soslayar, y es que como parte del mundo globalizado en el que estamos, el intercambio de información es una realidad, y pensar en esquemas fiscales como los que existían hace relativamente poco tiempo es realmente ya imposible. Es decir, en este momento tenemos que estar clarísimos de cuál es el nivel a través del cual se comunican las administraciones tributarias y las consecuencias reales que vamos a tener en cada una de nuestras operaciones, aun cuando las hagamos en el exterior y aun cuando nuestro país mantenga o conserve una fuente territorial, por ejemplo, en cuanto al impuesto a la renta o al valor agregado. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, y continúa don Mario. Aquí iremos interactuando a través de la presentación. Muy bien, se recuperó el audio, muchas gracias. Entonces, como les decía, el propósito de la charla del día de hoy, el objetivo que nos hemos trazado es pues repasar con ustedes los instrumentos que entran en vigor en el entorno fiscal costarricense y definen el quehacer en estos campos. Recordemos que históricamente Costa Rica ha tenido como piedra angular sobre la cual descansa nuestro sistema impositivo de renta el principio de territorialidad de la fuente. Sin embargo, esto se ha visto matizado por la interacción con otros instrumentos de carácter internacional que vienen a darnos un derrotero en este tema. Entonces, para que todos manejemos un lenguaje común. ¿Qué le pasa? No se ve. Va de nuevo. Estamos recuperando un poquito el audio de Mario para que volvamos a empezar. Ok, va de nuevo. Listo. Muy bien, disculpas por el
pie técnico, pero a veces estas plataformas me juegan algunas trastadas. Cada día estoy diciendo esto mejor, pero siempre hay cositas que quedan en el tintero. Muy bien, les decía que un poco la idea del día de hoy era que todos manejemos un lenguaje común respecto a los convenios para evitar la doble imposición internacional, y si en entrar en precisiones de carácter muy técnico, vamos a entender o repasar qué es la doble imposición, ¿verdad? Entonces, para ello nos vamos a fundamentar en una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, identificada bajo el número 16345 del 2010, en donde nos dice la Sala que existe doble imposición cuando las mismas personas o los mismos bienes son gravados dos o más veces por análogo concepto en el mismo periodo de tiempo por parte de dos o más sujetos con poder tributario. Y como ven, es una definición que nos ofrece 4 elementos fundamentales, ¿verdad? Tiene que haber una identidad o unidad de sujeto pasivo, o sea, el afectado es el mismo sujeto pasivo, el mismo contribuyente. Hay una unidad de objeto, se trata del mismo impuesto, en este caso impuesto sobre la renta, y unidad de tiempo, ¿verdad?, relacionadas con el mismo periodo fiscal para que se dé este fenómeno de la doble imposición, y unidad concretamente también en el impuesto, que es el impuesto a las utilidades que estamos mencionando. Entonces, cuando un contribuyente costarricense despliega actividad económica fuera de las fronteras de Costa Rica, pues se podría haber expuesto a este fenómeno de la doble imposición, y de ahí la necesidad de que Costa Rica adopte modificaciones en la legislación y tratados y suscriba tratados de carácter internacional para evitar que se dé esta circunstancia. Recordemos que desde hace muchos años, muchas décadas, hablamos de un mundo económicamente globalizado, y este es uno de los retos que nos ofrece el que un contribuyente tenga actividad económica fuera de las fronteras propias, ¿verdad? Entonces se va a entrar en contacto con estos esquemas y tendría o se podría ver en la situación de el tener que pagar 2 veces. Esto en la práctica en nuestro país se ha dado mucho con los servicios. Recordemos que claramente el artículo 6, inciso Ch de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que cuando yo vendo bienes comprados en un mercado diferente al costarricense y los vendo o comercializo en otro distinto al nacional, pues esos ingresos no resultan objeto de gravamen. Esto ha sido precisado por nuestra Corte Suprema de Justicia en varias correcciones judiciales, pero donde seguimos teniendo la discusión histórica es con los servicios, ¿verdad? La Administración Tributaria ha acuñado desde hace muchos años el criterio de pertenencia, según el cual cualquier ingreso que se genere fuera del territorio costarricense de tipo activo y que esté de alguna manera vinculado con la estructura económica del contribuyente de nuestro país, se provoca la atracción de esa renta empresarial o individual al pago de impuestos en nuestro país. Y esto ha sido una problemática con la cual hemos tenido que vivir por muchos años. Y de aquí la gran importancia de estos instrumentos de carácter internacional para poder lidiar con estos escenarios, ¿verdad? Entonces, para muestra un botón, vamos a mencionar, ya entrando en materia, el oficio identificado bajo el número TGT 2111-2019, que está relacionado con el convenio para evitar la doble imposición que tenemos en vigor con el Reino de España y que fue el primero que suscribimos y que está en vigencia. Y nos dice la Administración Tributaria al respecto, ¿verdad?, que los supuestos que deberán analizarse para definir la posibilidad de la aplicación de un convenio de estos son la aplicación de impuestos comparables, que ya lo mencionamos en la filmina anterior. Se trata de la existencia de una unidad o identidad de impuestos. No podemos mezclar chayotes con naranjas. Tiene que ser una transacción donde estén participando o viéndose involucrados 2 o más estados, ¿verdad?, con poder tributario, como lo dijo la Sala en su sentencia. Deben tratarse de impuestos a cargo del mismo contribuyente, es decir, la identidad también tiene unidad, tiene que darse respecto del contribuyente, que sea por el mismo supuesto fáctico y que sea por el mismo periodo fiscal, ¿verdad?, por el mismo tiempo en el cual se genera el ingreso. De lo contrario, pues no se darían estos presupuestos básicos. Ahora, en definitiva, ¿qué entendemos por los convenios para evitar la doble
imposición. Bueno, claramente son acuerdos de carácter internacional, multilaterales, porque involucran al menos 2 países, y tienen como finalidad esos instrumentos, en primer término, evitar o eliminar situaciones en las cuales se vaya a dar un doble gravamen sobre el mismo ingreso en 2 jurisdicciones diferentes, y al mismo tiempo, pues, desalentar o prevenir, ¿verdad?, cualquier intención de estos contribuyentes que tengan transacciones transfronterizas de involucrarse en el fraude fiscal. De manera accesoria, también los convenios internacionales para mitigar la doble imposición internacional, pues lo que nos ayuda es a incrementar y propiciar la seguridad jurídica indispensable para cualquier transacción transfronteriza, y también nos ofrece un marco regulatorio para la resolución de conflictos, disputas entre administraciones tributarias, para favorecer el intercambio de información. Esto es muy importante porque aquellos convenios que se han acuñado para evitar la doble imposición internacional entre 2 estados, pues normalmente tienen un capítulo relacionado con el intercambio de información, y obviamente pues favorecer la recaudación oportuna y evitar la erosión de bases imponibles en un territorio en perjuicio del otro estado respecto del cual se dan las transacciones. Ahora, concretamente, ¿qué son los convenios para evitar esta doble imposición? Pues como ya lo dijimos, son acuerdos internacionales que lo que persiguen es evitar o mitigar hasta donde sea posible la doble imposición internacional. Son convenios multilaterales, normalmente regulados por diferentes normativas que ha generado al efecto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una entidad de carácter internacional, multilateral, al cual nuestro país ha tomado la decisión de vincularse desde hace algunos años y ha iniciado el proceso que está casi por terminar, ¿verdad? También la participación de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico logra actualizar los tratados que estén en vigencia. También nos ayuda a darle una dimensión correcta a la aplicación de la normativa fiscal interna, y también para poner en cinta y regular de manera preferente aquellas normas blandas o criterios de carácter interpretativo que lamentablemente pues son la nota disonante en muchas administraciones tributarias, porque hemos visto y hemos sido testigos a través de los años que cuando se dicta una norma, después vienen otro conjunto de normas de rango inferior que vienen a precisar, aclarar cómo debe esa norma desplegar sus efectos, y a veces no de la forma más feliz. Por eso es que dentro de los modelos o documentos estandarizados que ha emitido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tales como manuales y otros documentos también por otras jurisdicciones, nos sirven como guía y tienen una vocación normativa para la aplicación de estos convenios, ¿verdad? También existen instrumentos relacionados con los comentarios a estos modelos que le ayudan al operador de estos instrumentos a seguir la ruta correcta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos apreciar en esta transparencia un índice del manual, ¿verdad?, que nos dice o nos va señalando los diferentes aspectos medulares, ¿verdad?, que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar de manera correcta estos convenios. Empezando con el ámbito de aplicación, donde se refiere a las personas comprendidas, los impuestos que cobija, las diferentes definiciones para evitar que hayan entendimientos disímiles a la hora de aplicar un convenio de estas características, en donde no solo se contienen las definiciones generales, sino que también se establece la definición del residente para efectos fiscales, que debemos entender por un establecimiento permanente, o cuando una persona no domiciliada que realiza actividad económica dentro de otra jurisdicción que no es la propia u originaria, pues tiene un establecimiento permanente para efectos fiscales. La diferente definición de las rentas o ingresos, ¿verdad?, que pueden darse entre 2 estados, 2 contribuyentes residentes en estados diferentes, como son las rentas inmobiliarias, los beneficios de actividades económicas, el transporte internacional, los dividendos, intereses,
cánones cuando se trata de la retribución de propiedad intelectual, las ganancias de capital, ¿verdad? Los honorarios, el caso de los músicos ejecutantes, los artistas, deportistas, es decir, cuando estos perciben ingresos de esta naturaleza, cuál debería ser la aplicación correcta de las normas. Si aplica el derecho local o aplica lo que dice la norma internacional, ¿verdad? Entonces, las exenciones, ¿verdad?, que también se regulan, cómo deben aplicarse, y el método para imputar el crédito fiscal. Esto es fundamental porque si yo sufro un gravamen producto de la aplicación del convenio en otra jurisdicción, pues el convenio me indica a pie de juntillas cómo debo yo reconocer ese crédito fiscal en mi país de origen para evitar la doble imposición. Y también estos convenios se acompañan de unas disposiciones misceláneas o especiales, ¿verdad?, que contienen principios rectores generales como la no discriminación, ¿verdad?, y son principios que podríamos llamar de justicia tributaria material, ¿verdad?, que evitan que hayan aplicaciones abusivas de la normativa interna, procedimientos para poder dirimir cualquier diferencia de criterio, intercambio de información, asistencia mutua en la recaudación y gestión de los impuestos, cuál es el tratamiento asociado a los miembros de los cuerpos diplomáticos, y en general, pues la aplicación territorial o a qué territorios se refiere y la entrada en vigencia, para mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Los convenios para evitar la doble imposición internacional no crean obligaciones tributarias, sino que limitan, restringen los poderes de los estados firmantes. Vamos a darle la palabra a don Rafael González para que nos ilustre con conceptos relacionados a esta importante afirmación. Gracias, don Mario. Tal vez si le ponemos ahí. Hace es que quise aprovechar esta pausa, esta filmina, a raíz de todo lo que se ha venido comentando, que me parece que viene precisando de una manera muy clara a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tipo de instrumentos. Vean ustedes que no crean obligaciones tributarias. O sea, lo más importante que tenemos que tener claro es que lo que pretenden los convenios de doble tributación es impedir precisamente la doble tributación o la doble no tributación, pero siempre respetando la normativa interna. O sea, lo que hace en alguna medida es decir quién recauda qué en determinadas circunstancias, dependiendo, como se dijo ahora, del tipo de beneficio que se esté generando, ya sea una regalía, ya sea un pago por intereses, ya sea una renta empresarial, permitiendo que sea el estado de la residencia o el estado de la fuente el que recaude esos beneficios. Entonces, si por ejemplo yo estoy trabajando o realizando actividades en un estado que sería el de la fuente, siendo yo residente de otro estado, vamos a tener que definir de conformidad con ese convenio en cuál de los dos países es en el cual yo voy a tener que tributar y las reglas que van a regular esta tributación. Pero creo que eso Mario lo dejó bastante claro. La razón por la que yo quise intervenir y hacer esta precisión es porque en las últimas semanas circuló por ahí un proyecto de ley que dice pretender establecer la renta mundial. Recordemos que un concepto es la bendita y famosa renta global, que es la que pretende gravar todos los beneficios en una sola forma, y otra muy distinta es la renta universal o mundial, que es la que pretende gravar en función de la residencia. O sea, yo costarricense voy a pagar impuestos en Costa Rica independientemente del lugar del mundo en el cual yo devengue el beneficio o la renta. Y resulta ser que el proyecto lo que tiene son 3 artículos, o reforma 3 artículos de la ley de renta vigente. Nada más para decir, en la parte donde dice rentas de fuente costarricense, y le agregan y de cualquier otra fuente. Si nos ponemos a pensar, para que un régimen de renta mundial pueda realmente funcionar,
no solo hace falta establecer una enorme cantidad de mecanismos que permita decir cómo es que voy yo a tributar en función de lo que tributé en otros países, sino también tener una red de tratados que me permita a mí o a cualquier contribuyente el contribuir adecuadamente en función precisamente de esa universalidad. Nosotros tenemos 3 convenios, uno en marcha. Si a través de una disposición, con la simplicidad con la que se pretende hacer esto, se busca universalizar la renta, y espero que así no sea, y creo que el ministro en su momento manifestó que esa no era su intención, pero definitivamente es indispensable que demos muchísimos más pasos tendientes a formalizar convenios de doble tributación, a establecer reglas internas de alivio, a establecer mecanismos para la adecuada aplicación de créditos, para la adecuada aplicación de exenciones y poder realmente tener un régimen de renta. O sea, no se trata, como dicen, de soplar y hacer botellas, sino que esta conversación que estamos teniendo, ilustrándonos sobre los tratados de doble imposición, no solo nos dicen que tenemos que estar preparados para cuando realicemos operaciones transfronterizas, sino sobre todo que se requiere integrarnos a esas redes importantes de tratados, porque de lo contrario lo que haríamos es convertir todavía en menos competitivo al contribuyente costarricense, que no tendría cómo defenderse y no tendría mecanismos regulatorios para poder enfrentar un gravamen que, repito, el propio ministro manifestó que no era así, pero anda ahí dando vueltas un proyecto que no deja de generar ruido por su enorme simplicidad, que refleja que le falta muchísimo, sus enormes carencias. Gracias, don Mario. Bien, bueno, la principal conclusión de esta etapa que estamos, antes de pasar ya claramente a conocer o repasar cuáles son los convenios para evitar la doble imposición internacional, es que cada Estado decide el contenido de su derecho interno a la hora de diseñar su sistema impositivo. Y esto es una duda importante que se nos plantea con muchísima frecuencia. Y es que la gente entiende que cuando el país suscribe o entra en este tipo de tratados, pues está modificando el derecho interno. Y eso no es así, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando entran estos convenios en aplicación, pues hay reglas que hay que atemperar, hay reglas que hay que revisar y tiene privilegio el convenio sobre las normas locales cuando nos encontramos en esa situación. Pero esto de ninguna manera implica la renuncia a la soberanía legislativa ni tampoco implica modificación del entorno tributario nacional. Entonces, siguiendo en el orden propuesto, tenemos que dentro de los convenios para evitar la doble imposición, tenemos en este momento 3 que están en vigencia y hay otros que están en vigor, o entraría otro que estaría en vigor a partir del 2021, que es el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos. Pero en este momento tenemos 3 concretamente, que sería el convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica, ¿verdad? Que está ratificado por la ley 8888, el acuerdo con la República Federal de Alemania, que es la 9345, y con los Estados Unidos mexicanos, que sería la ley número 9644. Vean que todos estos acuerdos, que para entrar en vigencia, para poder desplegar sus efectos, requieren de una ley que los ratifique, y esta ley establece la entrada en vigencia de los mismos. Tenemos 3 que están aplicándose en este momento, y de manera tal de que si algún contribuyente tiene transacciones transfronterizas con el Reino de España, con la República Federal de Alemania o los Estados Unidos mexicanos, pues existen estos convenios para evitar la doble imposición fiscal y prevenir la evasión fiscal. Y con los Emiratos Árabes, pues tenemos una entrada en vigencia proyectada para el año que viene, el año siguiente, ¿verdad? Entonces, es importante repasar que dentro de estos convenios para evitar la doble imposición,
se manejan una serie de conceptos, como ya lo vimos, ¿verdad?, que se regulan de manera expresa y lo que pretenden es homologar el entendimiento de estos conceptos, así como su tratamiento fiscal. Uno de los principales es el de los beneficios empresariales, ¿verdad?, que son los beneficios de una empresa domiciliada en España. Solo podrán someterse a imposición en Costa Rica si el servicio es prestado a través de un establecimiento permanente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente, si hay una actividad, un servicio que me presta un beneficio empresarial, una empresa radicada en el Reino de España, y ella no tiene un establecimiento permanente en el país, sino que lo hace desde la empresa, pues la retención o el impuesto sobre la renta sería del 0%, ¿verdad? Y el ICR solo aplicaría localmente cuando exista ese establecimiento permanente, es decir, cuando la entidad española tenga una presencia de negocios que permita tener residencia fiscal en nuestro país, ¿verdad? Con el caso de Alemania, en el concreto ejemplo de los beneficios empresariales, se nos indica que los beneficios de una empresa domiciliada en Alemania solo podrán someterse a imposición en Costa Rica con la misma regla si el servicio se presta a través de un establecimiento permanente, de forma tal de que la retención sería del 0% y aplicaría en su defecto el impuesto sobre la renta cuando exista ese establecimiento permanente. En el caso de México, también el concepto de los beneficios empresariales pues se ve matizado en razón de que los beneficios de una empresa domiciliada en México solo podrán someterse a imposición en Costa Rica si el servicio es prestado a través de un establecimiento permanente, ¿verdad? Y en cuyo caso, si no existe establecimiento permanente, la retención sería del 0% y el impuesto sobre remesas, y el impuesto sobre la renta solo aplicaría si tenemos esa presencia de negocios de la entidad mexicana. De igual forma ocurriría si la relación es de Costa Rica hacia ese país. Entonces veamos cómo en el ámbito de los beneficios empresariales, que es un concepto importante, que son los servicios que presta una empresa hacia otra, una radicada en algunas de las jurisdicciones mencionadas y Costa Rica o viceversa, se daría esta regulación. En lo que se refiere a los cánones, ¿verdad?, regalías, cuando se cobran, que normalmente son rubros que se pagan para retribuir el uso de propiedad intelectual en cualquiera de sus formas. Si nos vamos al acuerdo que tenemos con España en términos generales con relación a los cánones, cuando yo hago uso de derechos de autor, la difusión de películas y otros medios de reproducción de imagen y sonido, patentes, marcas de fábrica, de comercio, fórmulas, asesoramiento técnico y financiero, entonces la retención es del 10%, ¿verdad? Entonces vean que ya si hay una modificación y es una tarifa más favorable que la que tendríamos que aplicar si no existiera el tratado, que en el caso de Costa Rica sería del 25%, según las tablas que contiene el artículo 59 de la ley del impuesto sobre la renta costarricense, ¿verdad? Y obviamente aplicaría el impuesto de renta local si existe establecimiento permanente para cobrar alguno de estos, la retribución de alguno de estos elementos. En el caso de Alemania, existe la misma regla del 10% para la retribución de cánones o regalías y si hubiese establecimiento permanente, pues tendría que aplicarse el impuesto o la legislación local. En el caso de México también, allí se habla de patentes, marcas comerciales, planos, equipo industrial, que este es el más reciente que entró en vigencia. Tenemos el 10% y la aplicación del ICR, ¿verdad?, si hubiese un establecimiento permanente. Por su parte, en lo que son servicios personales, ¿verdad?, servicios personales independientes, que son actividades independientes científicas, literarias, artísticas, educativas o de docencia, servicios legales, de ingeniería, arquitectos, servicios en arquitectura,
servicios de la contaduría en general, pues ahí, como es una persona física, ¿verdad?, la que presta, se estableció una retención del 10% para el caso con España. En el caso con Alemania no hay ese 10%, es un 0%, es más beneficioso, digamos, la retención en el caso del tratado con Alemania, y en el caso con México tenemos un 10% a diferencia de lo que ocurre con Alemania. Entonces, esto nos permite concluir que los tratados no son todos iguales y que por ende pues debemos revisar a la hora de aplicarlos correctamente dependiendo de los estados que estén involucrados. Muy bien, esta era la información básica general que les teníamos para el caso de los convenios para evitar la doble imposición internacional, y con mucho gusto pues aquí en Grant Thornton estamos en la mejor disposición de acompañarles o evacuar cualquier inquietud relacionada con estos instrumentos de carácter internacional. En la parte que sigue de la presentación vamos a abordar el tema de intercambio de información automática que se genera con la aplicación del estándar común de reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y esto es lo que se conoce como el estándar común de reporte, o por sus siglas en inglés, CRS, que es Common Report Standard, y que obedece o sigue los derroteros que establece al efecto el modelo desarrollado por la OCDE para intercambiar información financiera de forma automática, ¿verdad? Este sistema existe en contraposición al sistema FATCA, que es de carácter global, que es para la aplicación en el caso de ciudadanos norteamericanos. La base legal de este instrumento es un acuerdo multilateral suscrito entre autoridades competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras, y tenemos poco más de 100 jurisdicciones que ya han firmado este acuerdo. En este mismo orden de ideas, debemos recordar que no con todos los países suscritos se intercambia información de manera automática o de forma inmediata, ¿verdad? Se requiere un acuerdo previo bilateral entre los gobiernos y se concreta esto con el envío de la lista de países a la Secretaría de la Organización para la Organización Económica y el Desarrollo Económico, perdón. Entonces, en el caso de Costa Rica, puntualmente, esto se suscribió en el septiembre del 2018 y Costa Rica se comprometió a realizar el primer intercambio de información. Esto ha sucedido con 70 países que ya nos han solicitado el envío de información, y 92 países se han comprometido a enviar información a Costa Rica. Para ilustrar un poquito mejor este tema y saber cuándo o en qué supuestos existe esta situación, vamos a interrumpir momentáneamente la presentación y vamos a hacer o entrar a lo que sería la página de este instrumento para verificar si estamos en esta situación que estamos comentando. Entonces vamos rápidamente a ubicar el enlace que podemos utilizar y acto seguido voy a compartirles ese enlace para que ustedes lo vean también en pantalla, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el enlace al cual podemos acceder para verificar si la transacción involucra a países que han suscrito este tratado internacional. Entonces activamos el link que con mucho gusto podemos compartir con todos ustedes, y en la forma que el ancho de banda nos los permite, aquí se despliega el portal para identificar los países que han suscrito este convenio, y vemos en la página que se encuentra redactado en idioma inglés la jurisdicción, ¿verdad?, de donde sale
la actividad y a la jurisdicción que la recibe, y entonces vamos a poner, por ejemplo, o buscar aquí en esta lista, por ser de nuestro interés, Costa Rica, y vamos a verificar con Bélgica, por decir algo, la situación. Entonces, la página inmediatamente nos dice que sí existe un acuerdo vigente, que el CRS implica tanto las transacciones que salen de Costa Rica o que se originan en Costa Rica y que tienen Bélgica, de manera tal de que aquellos ciudadanos costarricenses que tengan su presencia en ese país o tengan cuentas, mejor dicho, en ese país, de las características que se menciona en este convenio, pues serían informadas de manera automática por la Administración Tributaria belga a la Administración Tributaria costarricense. Y hagamos otro ejemplo rápidamente. Está por fuera, tienes que meter esa imagen. No se está viendo. Ok. Mario está ingresando al internet para que se vea la consulta que se hace, la presentación con ustedes. Y ya vamos a tener a don Mario con todos los detalles del link, específicamente que me quiere presentar don Mario. Nada más vamos a esperar para tener el detalle. Yo creo que ahí ya don Mario nada más creo que tiene que activar el micrófono, pero yo creo que ya ahí lo estamos observando como usted lo deseaba, don Mario. Ok, me confirman por favor si se aprecia la página de consulta. Muy bien, las disculpas del caso. Entonces les decía que aquí hicimos un ejercicio, que sí se escuchó el audio, me imagino, entre Costa Rica y Bélgica, y veamos cómo el portal nos confirma la existencia de este instrumento entre ambas naciones, de manera tal de que aquellos ciudadanos costarricenses que tengan cuentas de las características mencionadas en el territorio belga, pues la información sería intercambiada de manera automática. Vamos a hacer otro ejercicio con lo que sería otro destino y vamos a buscar Israel, ¿verdad? Y nos dice que entre Costa Rica e Israel, ¿verdad? Si hay un instrumento legal en aplicación, se activó el CRS, ¿verdad? Que hemos mencionado, y que es aplicable para los periodos fiscales que arrancaron el 1 de enero del año 2016, por ejemplo. Entonces, si existen ciudadanos costarricenses que tienen cuentas en aquella jurisdicción, pues serían reportadas, e igual sucedería con ciudadanos israelitas que tengan esa situación debidamente. Entonces, como se aprecia en la página, podemos hacer este ejercicio con cada uno de los países que aquí se mencionan. Por ejemplo, veamos con el caso de Bahamas, Costa Rica y Bahamas, y nos dice que no hay este instrumento en vigencia, en vigor. Entonces no se daría este intercambio de información automática en la manera que hemos mencionado. Bueno, regresamos entonces a la presentación para continuar ya con los otros temas que veníamos trabajando. Presentación desde la disposición actual, y ahí era, me confirma Steven, estamos en pantalla, perfecto, muy bien, y continuamos en consecuencia con la presentación. Entonces, nos queda para la temática que íbamos a abordar el día de hoy, el tema de los paraísos fiscales. Recordemos que este fue uno de los cambios fundamentales que se introdujo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a nuestra Ley de Renta 7092 del 30 de abril del año 88 y todas sus reformas, repito, siendo la última de ellas
la operada por la Ley de Financiamiento, el fortalecimiento, perdón, de las finanzas públicas, y que lo que persigue es modificar el ordenamiento y ya se establecen reglas para limitar el gasto deducible cuando yo tengo transacciones con jurisdicciones que han sido identificadas por nuestra legislación como paraísos fiscales, ¿verdad? Y entonces esto fue uno de los cambios que sufrió el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y este introduce un concepto que no teníamos nosotros en el pasado, que es las jurisdicciones calificadas como no cooperantes. ¿Esto qué significa? Que son territorios que la Administración Tributaria costarricense considera como no cooperantes. ¿Esto qué significa? Pues que no existen instrumentos que permitan el intercambio de información, ¿verdad?, para poder conocer con transacciones de esos países, y que también podría obtenerse esta condición cuando se trate de una jurisdicción que tenga una tarifa equivalente en el impuesto a las utilidades inferior en más de un 40% de la tarifa establecida para el impuesto sobre la renta, que es del 30% en condiciones generales, o que se trate de jurisdicciones con las cuales nuestro país no tenga un convenio vigente, ya sea para mitigar la doble imposición internacional o de intercambio de información. Automáticamente estas jurisdicciones se considerarían como jurisdicciones de estados no cooperantes, ¿verdad? Y existiría la limitación del gasto cuando tengamos transacciones con esas jurisdicciones desde Costa Rica. Ahora, estos conceptos que he mencionado con antelación podrían darse respecto a muchos países. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, en fecha más reciente, emitió un listado de destinos exóticos, si se quiere, con los cuales se considera o ya se califica como no cooperantes. Tenemos Bosnia-Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Eritrea, la isla de Guadalupe, Irak, las islas Norfolk, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Eso compromete transacciones con esos países. Kirguistán, Macedonia del Norte, las Maldivas, Martinica, Montenegro, Omán, Palestina, entre otros que se aparecen en esta transparencia, como Uzbekistán, Wallis y Futuna, ¿verdad? Son jurisdicciones que la administración nos ha indicado que si tenemos transacciones con esas jurisdicciones y desde esos países nos cobran un servicio o realizamos alguna actividad de carácter económico, podría ese pago o la retribución de ese servicio sería considerado como un gasto no deducible. Como ven, esta lista son destinos, digamos, sin ofender a nadie, poco convencionales, y realmente pues son o serían muy poquitos contribuyentes, creo yo, los que tendrían transacciones, por ejemplo, con Timor-Leste, ¿verdad?, que son jurisdicciones con las cuales pues no hay transparencia en esa dirección. Y entonces esto nos obliga también a repasar, ¿verdad?, para estar tranquilos, cuáles son aquellos convenios para intercambiar información. Tenemos en este momento vigentes con Argentina, Canadá, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Groenlandia, México, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica, Australia, que están en proceso de formación, Guernsey, que es una isla cerca de España, Islandia, la isla Faroe, y multilaterales, ¿verdad?, Centroamérica, y también tenemos asistencia administrativa mutua en materia fiscal a través de convenios suscritos en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas jurisdicciones claramente no podrían ser consideradas paraísos fiscales, pero como les decía, la duda que puede tener uno como operador del sistema tributario es qué pasa si hay una jurisdicción que no cumple con tener un tratado de intercambio, pero no está mencionado en la lista. Bueno, pareciera que la lista es la que nos da el tratamiento mencionado de limitación del gasto, ¿verdad? Y no habría espacio para hacer otras elucubraciones. Bueno, ese era el material que les traíamos para comentar
esta mañana de 10 de diciembre, donde es el último webinar que hemos compartido con ustedes, de muchos otros que se ha hecho este año. Y de mi parte, esta ha sido mi intervención, quedando abierto el tema para la participación del resto de los compañeros y preguntas que tengan los participantes. Gracias, don Mario. Mientras Steven nos ayuda con las preguntas, nada más agregar tal vez ahí que la existencia de estos convenios de intercambio de información pone en una situación un poco diferente a la administración tributaria, obteniendo de parte de las entidades financieras información de ciudadanos de esos países. Es decir, las reglas que regulan la información que puede suministrar una entidad financiera respecto de un costarricense que requiere la participación de un juez son distintas si al banco le piden información sobre un residente de algunos de estos países, en cuyo caso, al amparo del convenio, de conformidad con la reforma que se hizo al artículo 106.4 del Código Tributario, ahí no hace falta la intervención de un juez. Es decir, al existir un convenio internacional, esta persona residente del país, signatario del convenio, sí va a ver que su información financiera por parte del banco va a ser entregada en el caso de que la autoridad de su país lo solicite. Tal vez ahí, don Rafa, una pregunta. Una empresa costarricense, un ciudadano costarricense que tenga entidades jurídicas en esos países que tengan intercambio de información, ¿cuál es el cuidado que debería tener entonces? ¿O qué es la consecuencia que se le va a pasar a él? Exactamente lo mismo, esa es una excelente pregunta. La administración tributaria costarricense amparada en esos convenios de intercambio, si una persona costarricense, un residente costarricense, tiene operaciones en un país de estos, puede solicitarle a la administración tributaria de aquella jurisdicción que le requiera a las entidades financieras, por ejemplo, la información de trascendencia tributaria que podría cerrar el círculo de una fiscalización, o sea que podría denotar la existencia de algún incumplimiento tributario a través de obtener esa información sin necesidad de recurrir o en el evento de que el contribuyente no la suministrara oportunamente. Don Rafa, y de la lista de países, paraísos fiscales, ¿cuál es la consecuencia que yo tenga pagos a algunos de esos países que Hacienda ha considerado paraísos fiscales? ¿Cuál es la consecuencia para un contribuyente costarricense? Básicamente, como lo decía la filmina que explicó don Mario, es la posibilidad de que me rechacen el gasto. Vea usted que la disposición establece que admitiría prueba en contrario, es decir, uno pensaría que no debería ser un rechazo automático. Sin embargo, parte de la premisa de que al ser una jurisdicción no cooperante o al tener una tarifa que la convierte en paraíso fiscal, el gasto en principio sería no deducible. ¿Qué es lo que ocurre? Que muy probablemente el contribuyente se vaya a ver en una dificultad grande para demostrar sustancia económica, para demostrar la existencia real del gasto. Pero en principio y de conformidad con lo que la propia norma establece, si se tiene el cuidado de tener la prueba, el soporte de la sustancia, de la existencia del servicio, de la prestación, del producto, el gasto debería ser deducible porque así lo establece la propia norma. No sé si tienen algunas preguntas por ahí. Sí, excelente, don Germán, don Rafa y don Mario, muchas gracias por la presentación. Sí, con respecto a las consultas, dice, ¿qué puede ocurrir cuando un convenio otorga un tratamiento más beneficioso que otro? Ese es un ejemplo importante porque si el convenio así lo establece, y pongamos el ejemplo de lo que ocurre en Costa Rica, el convenio con Alemania tiene, por ejemplo, reglas más beneficiosas que el convenio con España, en cuyo caso aplica la regla más beneficiosa. Es decir, puede existir en las reglas de los convenios la posibilidad, y eso se da en nuestro país, de que si, por ejemplo, tarifariamente el convenio con España es más caro que el convenio con Alemania, o, por ejemplo, existe una restricción en cuanto a la aplicación de la tarifa en alguno de los países, se aplica la norma más beneficiosa. O sea, yo puedo utilizar con España
una norma del convenio con Alemania en la medida que esa norma sea más beneficiosa. Sí existe esa posibilidad. Excelente, don Rafa. Nada más antes de la siguiente pregunta, nos deja aquí, no es una pregunta, nos deja un mensaje. Luis Monge dice, felicitaciones, súper buena la presentación. Agradecerle a Luis y a todas las personas que están conectadas con nosotros y que han estado conectadas a lo largo de todo este 2020 con los diferentes temas y los diferentes webinars que hemos realizado. Otra de las consultas dice, ¿existen otros modelos de convenio de doble composición? De doble imposición, de doble tributación. Vamos a ver, don Mario mencionaba, y esto es algo un poquillo teórico, pero don Mario mencionaba, y digamos que el modelo que más se utiliza en los países es el modelo de la OECD, pero también existe un modelo de la ONU, que se utiliza, es muy poco frecuente, pero digamos que sí podría uno encontrarse en algunos países, sobre todo tratados de doble imposición muy viejos, en los que se hayan negociado con base en el modelo de la Organización de Naciones Unidas, pero son muy escasos ya ahora el de moda y el que realmente está utilizándose como fuente, sobre todo porque tiene toda esa normativa complementaria de la que hablaba don Mario, es el de la OECD. Steven, un segundo. Luis Monge le pregunta a Mario, tal vez, ¿qué tipo de información es la que los bancos van a remitir por el tema de CRS? Son saldos en cuentas corrientes, ¿verdad? Es principalmente donde la Administración Tributaria con eso podría iniciar un proceso fiscalizador. Sí, correcto. Recordemos que cuando hay varias resoluciones, que con mucho gusto podemos compartir con los participantes que establecen, digamos, la ruta crítica o la hoja de ruta, el mapa que sigue la administración, pero básicamente se habla de cuentas pasivas a nombre de personas físicas o jurídicas. Antes del 2018 se hablaba para personas jurídicas de un umbral de $250,000 para cuentas antiguas. Para cuentas nuevas se eliminó el umbral. Entonces, básicamente lo que hace la entidad financiera es decir, mire, aquí está el señor Mario Hidalgo, que tiene una cuenta pasiva en Panamá, por decir algo, y reporta a la Administración Tributaria panameña, y a su vez envía la información a la Administración Tributaria de Costa Rica. Eso no es un pecado en sí mismo, lo que pasa es que la información puede llamar al señor Mario Hidalgo y decirle, mire, qué pena con usted, pero aquí apareció este informe, usted sería tan amable de explicarnos de dónde provienen estos recursos, y esto es un instrumento, repito, para indagar sobre posibles incrementos injustificados en el patrimonio o transacciones, digamos, consideradas pecaminosas por algunos ordenamientos. Pero esto es, como dicen los penalistas, es la noticia criminis, ¿verdad? Es la primera alerta temprana de que yo tengo recursos en esos países, y es muy importante que son cuentas pasivas, ¿verdad? Ese ha sido el foco, porque cuando son actividades económicas propiamente que se desarrollan en el extranjero, no entran en el espectro de este intercambio, pero sí el foco es el abordaje, el enfoque que se hace respecto a cuentas pasivas, y ese es el informe, ¿verdad? Que yo tengo esos dineros colocados en esas entidades financieras, y eso le podría servir a la Administración Tributaria el día de mañana como una herramienta para poderme fiscalizar. Pero el hecho de que llegue esa comunicación no tiene ninguna consecuencia inmediata. Excelente, don Mario. De hecho, agrega Luis Monge, no sé si es referente exactamente a lo mismo, pero dice, ¿qué sucede si un domiciliado tiene un fondo de inversión en uno de esos países? Sí, en ese tema de los fondos de inversión, bueno, repito, lo que nos habla el documento son de cuentas pasivas, ¿verdad? Ahí sería un instrumento financiero que él ha adquirido y que nada impediría, ¿verdad?, para que sea reportado, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos financieros pues tendrían esa particularidad que también podrían caer dentro del espectro de las cuentas pasivas. Excelente, don Mario. Otra de las consultas dice, si una compañía tiene cuentas corrientes en Panamá o México, ¿eso tiene algún riesgo fiscal? Vamos, si esas cuentas, como lo habíamos dicho, están relacionadas con una actividad, porque yo hago actividad económica en esos territorios, esto no entraría dentro de este convenio, ¿verdad? Repito, son cuentas o instrumentos financieros de carácter pasivo
que el contribuyente tiene a su haber, pero si yo lo que estoy haciendo es intermediación económica, no pasa nada porque no, incluso el hecho de que me reporten con una cuenta pasiva tampoco genera ningún problema prima facie. ¿Por qué? Porque sencillamente es la noticia de la existencia de eso, ¿verdad? Pero eso no genera un problema fiscal porque yo estoy haciendo intermediación económica y necesito enviar y recibir recursos de las transacciones que estoy haciendo, ya sea como exportador, ¿verdad? O porque me desplacé a esa jurisdicción a realizar alguna actividad económica. Otra de las consultas dice, si una sociedad inactiva costarricense tiene cuentas corrientes en el exterior, ¿qué riesgos fiscales tiene? Esa es una excelente pregunta, ¿verdad? Recordemos que la sociedad inactiva se define por aquella entidad que no tiene ingresos de fuente costarricense, ¿verdad? Entonces, pero sí puede tener ingresos de fuentes extranjeras, ya sea de carácter pasivo, no sé, que tenga una inversión permanente en acciones en una empresa, en otra jurisdicción, reciba dividendos o tenga instrumentos financieros que le paguen dividendos. Entonces, la misma situación sería respecto a ese contribuyente, que habría información de esas cuentas desde ser pasivas. Ahora, una empresa inactiva en Costa Rica perfectamente podría tener actividad económica en ese otro país y en consecuencia serían cuentas activas y no entrarían dentro de la información reportada, pero si son pasivas igual sería reportada. Ahí agregar, Mario, que si son pasivas y están reportadas por nuestra reportería de CRS, dada la obligación tributaria de sociedades inactivas de declarar, se vuelve un elemento importantísimo a hora de determinar, cuando llamamos el patrimonio, que se va a declarar con el cierre el 31 de diciembre, para que se tenga el origen de capital de estos fondos, si es que no tiene actividad en el exterior, para que pueda entonces dar ese balance Hacienda de activos, pasivos y capital, y poder tener la justificación correcta del origen de capital. Y complementando a don Germán y a don Mario, precisamente acabamos de definir claramente que por inactiva se entiende una sociedad o una entidad que no tiene rentas o ingresos de fuente costarricense, lo cual no significa que los activos que como entidad inactiva posea en otros países deban ser declarados. Por una parte, como bien dice Germán, existe la posibilidad inclusive de que sean reportados, de modo tal que la administración va a tenerlos. Lo digo porque en alguna ocasión ha escuchado uno a alguien tentado a decir, no, es que nadie se va a dar cuenta de eso porque es plata que yo tengo en otro país y mejor no lo reporto porque la verdad es que yo no quiero que nadie sepa, aunque no tengo nada que esconder. Y uno piensa, ahí el problema en el puro fondo, al final del camino, es que cuando yo vaya a traer esa plata de vuelta, porque muy posiblemente tenga que traerla de vuelta y no la declaré oportunamente, me voy a haber metido en un problema. Entonces, lo ideal es cumplir adecuadamente, como hemos venido diciendo, y tener la justificación del origen de los recursos, ya sea que es una inversión pasiva o bien que provengan de una actividad económica. Excelente, don Rafael. La última de las consultas dice, si una compañía de Costa Rica realiza pagos por importaciones de mercadería en países como Panamá y esta compañía es de sociedades comunes, ¿qué riesgo hay con el pago realizado? Sí, esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, si yo lo que hago es compro y vendo mercancías con otra jurisdicción, en este caso se pone el ejemplo de Panamá, pues básicamente esas transacciones no estarían, digamos, cubiertas por la limitación del gasto que hemos mencionado, ¿verdad? Porque además Panamá no es considerado servicio fiscal y estos temas no aplicarían. Con Panamá no tenemos un tratado para el intercambio, para la doble imposición internacional, pero sí tenemos intercambio de información, pero no habría, digamos, afectación porque son transacciones activas, ¿verdad? Yo estoy vendiendo bienes, según entendí la pregunta, estoy vendiendo bienes a esa jurisdicción y a mí me pagan por esos bienes que vendo, o podría estar importando en el sentido inverso y no se vería impactado de ninguna manera por lo que hemos mencionado. Excelente, don Mario, con el tema de las respuestas. Con esto cerramos la ronda de preguntas y respuestas. Nada más vamos a realizar un mensaje final, obviamente, de los tres expositores.
del día de hoy. Nada más creo que quería agregar algo, don Rafael. Sí, a uno a veces le preocupa un poquillo, pues bueno, obviamente estos eventos son para compartir absolutamente toda la información y tratando de que todos durmamos tranquilos y cumplamos con nuestras obligaciones. Y no puedo dejar de decir que este año Panamá nos sacó de la lista de jurisdicciones reportables. Entonces, el año pasado Panamá reportó a todos los cuentavientes costarricenses con corte al 2018. Este año no lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque Panamá utiliza un esquema diferente, lo que le llaman el wide approach, es la forma en que nosotros lo enfocamos. Costa Rica comparte con todo el mundo. Panamá escoge con quién comparte. Y Panamá escogió, seguramente por un asunto logístico, el no compartir este año con Costa Rica, lo cual no significa que dejemos de tener todos los cuidados que hemos hablado, y menciono Panamá en particular porque Panamá es quizás de los países con los que más tenemos nosotros transacciones de esta índole y personas con esas cuentas. Pero me parece que es importante porque sí lo comunicó la administración panameña hace unos meses. Excelente, don Rafael. Vamos a ir cerrando entonces, como les decía, con un mensaje final de los expositores del día de hoy. Si quiere, arrancamos con usted, don Mario, para ir cerrando este webinar del día de hoy. Sí, muchas gracias, Steven. En efecto, pues agradecer a los participantes, a las personas que nos han seguido en este evento y los otros. Y este tema de la fiscalidad internacional cada vez se vuelve más importante en el entorno económico costarricense. Cada vez existen más contribuyentes que tienen transacciones transfronterizas de diferente índole, y es importante armonizar y homologar estos instrumentos con la normativa local para tener claridad, porque podríamos estar dejando de aprovechar sinergias o economías de escala que nos ofrecen los ordenamientos y estos tratados para optimizar la carga fiscal que puede estar asociada a estas transacciones. Por eso es muy interesante y muy importante pues tener siempre en nuestro redil estas informaciones y la normativa asociada. Muchas gracias por la atención dispensada. Gracias. Excelente, don Mario. Don Rafael, si quiere, vamos con el mensaje suyo de cierre de cara a este último webinar del año de parte de Grant Thornton Costa Rica. Agradecer de nuevo la confianza que tienen y la deferencia de participar en nuestros eventos. Hemos escuchado, francamente, modestia aparte, que han gustado mucho, que esta periodicidad semanal y que tratar de hacer eventos cortitos, concisos, tratando de ser práctico, ha gustado mucho, de modo tal que para este cierre de año, ya este es el último, porque tenemos que estar muy atentos a todo lo que va a ocurrir de aquí al 31 por el cambio de periodo, pero si Dios quiere el año entrante vamos a volver con todos los temas actualizados como siempre, y esperamos que nos acompañen. Muchísimas gracias por la confianza y por el apoyo. Gracias, don Rafael. Don Germán, el mensaje final ya de este último webinar del año por parte de nosotros y el tema obviamente que realizamos el día de hoy, don Germán. Gracias, Steven. Gracias a todos por acompañarnos en este año. Para Grant Thornton es un placer haber hecho todos estos eventos y haber contado con la presencia de cada uno de ustedes. Evidentemente vamos a tomar fuerzas este fin de año para arrancar en enero 21 nuevamente con estos eventos y poder dar información y en general poner ejemplos para que ustedes puedan tomar decisiones sobre el quehacer de los impuestos en Costa Rica. Esa es la responsabilidad, eso es lo que va a hacer el Grant Thornton en el año 21, seguir a la par de todos y cada uno de ustedes dando información de calidad. Lógicamente eso lo hacemos con la calidad de las personas siempre, los colaboradores de Grant Thornton, y hoy totalmente agradecidos con don Mario y don Rafa que nos acompañaron, a Steven que ha hecho una labor también increíble durante todos estos eventos, así que a tomar fuerzas para empezar en enero 21. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, don Germán. Obviamente este webinar y todos los otros webinars los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica, y recordarles nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn como Grant Thornton Costa Rica. De parte de nosotros, que pasen un bonito día.